Muchas bendiciones, queridos amigos. Qué privilegio, de verdad. A mí me emociona este tiempo estar compartiendo con cada uno de ustedes la palabra de Dios. No hay cosa más linda que comernos la palabra de Dios, aprender de ella. Cada día nosotros podemos aprender mucho de Dios, de su palabra. Conocemos a Dios, a nuestro Padre Celestial, lo conocemos como Dios, como Padre. Conocemos a Jesús como nuestro amigo y conocemos al Espíritu Santo como el que nos consuela, el que nos da ánimo, el que está siempre con nosotros. Pero todo eso podemos comprenderlo de una forma mucho mayor al momento que nosotros también aprendemos, conocemos de la palabra de Dios estos principios tan importantes para cualquier situación de nuestra vida, de modo que podamos vivir mejor, de modo que podamos caminar sin apartarnos del camino que Dios nos ha mostrado. La Biblia dice en Juan 14:6 que Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie puede llegar al Padre Celestial solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que le felicito y qué bueno que nos acompaña en este día. No sé, usted a lo mejor está viéndolo de noche, de día, de mañana. No importa el tiempo en que usted lo vea, lo importante es que juntos le saquemos provecho a este tiempo. Le doy la bienvenida también a esta nueva serie que estamos comenzando, que es sobre sanidad interior. Este es un tema muy interesante. Déjeme decirle que para cualquiera que le hable a usted de sanidad interior le va a ser muy difícil, porque es un tema bastante amplio, muy complejo, que en poco tiempo realmente sería muy difícil comprender toda la dimensión que esta serie nos puede enseñar, pero por supuesto usted está haciendo lo mejor y a través de esta serie usted va a comprender de forma mucho mejor de qué se trata el hecho de recibir sanidad en nuestro interior. Para ello vamos a comenzar esta serie hablando acerca del perdón, este tema tan importante, sobre todo cuando nosotros queremos tener una mejor relación con nuestro Padre Celestial. Hay una porción de la Biblia que me encanta, que el Señor dice, bueno, antes de que tú comiences a orar, recuerda, si acaso necesitas perdonar a alguien o necesitas pedirle perdón a alguien, entonces puedes ir y perdonarlo, nos aconsejó nuestro Señor. ¿Y por qué es tan importante estas palabras que nos aconseja nuestro Padre Celestial? ¿Por qué es importante ir, pedir perdón o recibir perdón de parte de alguien, de modo que nuestra oración no tenga estorbo? No quiere decir que no llegue al trono de la gracia. Cualquier oración, créame, no le crea esas mentiras que dicen a tu oración no llegó ni al techo. Todo lo escucha el Señor. Sencillamente lo que escudriña es el corazón. Pero si nosotros también, como dice la palabra, qué bueno es levantar manos santas, manos limpias delante de Dios, que no tengamos nada en nuestra conciencia, eso es mucho mejor todavía. Para comprender mejor el perdón, mis queridos amigos, quiero que hagamos una comparación entre el perdón y la humildad. Son dos conceptos que van de la mano. Es decir, usted no puede perdonar si no tiene una actitud o un corazón humilde. Y usted no puede ser humilde si usted no perdona. Son cosas que son en ambas direcciones, son transversales, es decir, uno lleva de la mano al otro y el otro lleva de la mano al otro. Entonces, ¿qué es la humildad? La humildad es la virtud de reconocer las debilidades, usted lo puede ver ahí en su pantalla, las debilidades y fallas de uno mismo, no las fallas de otros. Somos expertos muchas veces en señalar las fallas de otros, muchas veces olvidamos cuáles son nuestras fallas, pero entonces la humildad es esa virtud de reconocer las debilidades propias. Una persona humilde no tiene vergüenza de pedir ayuda, los humildes no tienen complejo de superioridad ni le pasan encima a otros, no pisotean a los demás. La humildad es lo opuesto a la altanería, a la prepotencia, a la soberbia. Por otro lado, el perdón es la acción de cancelar una deuda
quitar esa barrera que ha sido puesta por la ofensa y efectuar la reconciliación. Es la acción por la que una persona disculpa a otra, una acción considerada como ofensa, renunciando a vengarse, a tomar venganza. Vea qué importante es esto. Por eso es bien importante, mis queridos amigos, mantener una actitud de humildad. Sabe que muchas personas cometen el error de pensar que a través de la vestimenta van a mostrar o demostrar que son humildes. De hecho, yo lo he escuchado, estoy seguro que usted también, muchas veces usted encuentra a una persona o se encuentra a alguien y que va con a lo mejor se le rompió la camisa o a lo mejor va sucio, qué sé yo, no va vestido a la moda y usted piensa, uy, qué humilde es esa persona. Concepto completamente erróneo. A lo mejor esa persona quizás no tuvo para comprar, pero sí tiene para comprar, pero en ese preciso momento no ha tenido. Humildad es todo lo contrario de lo que muchas veces nosotros pensamos. Humildad es mantener, al contrario, es una virtud. Es algo que sale desde lo más dentro de nuestro corazón. Usted no puede perdonar si no es humilde. Para perdonar hay que, como dicen por ahí, hay que rebajarse. Hay que tener valentía. No hay que pensar en uno mismo. Hay que pensar en los demás. Los discípulos le preguntaron en cierta ocasión a Jesús, le preguntaron y le dijeron, Señor, ¿hasta cuántas veces debo yo perdonar a aquella persona que me ofende? Jesús le dijo, no solo una vez, hasta 70 veces 7. Si usted hace la multiplicación son 490 veces. No quiere decir que usted va a pasar diciendo perdóname, perdona. No, sino que tener esa capacidad interior de estar dispuesto a perdonar a aquel que le comete una falta, a aquel que lo ofende, o muchas veces uno también tener que perdonar las veces que sea necesario. Para eso hay que tener un corazón humilde, no hay que pensar en pisotear a los demás. Muchas veces, yo no voy a perdonar, él tiene la culpa de lo que le pasó y yo no le voy a... Él fue el que me ofendió a mí, yo no... Esa no es una actitud perdonadora, esa no es una actitud humilde. Por eso mismo, ambas virtudes, el perdón y la humildad, son conceptos, son virtudes que van de la mano el uno con el otro. Entendiendo que hay que ser humilde, hay que tener humildad. Si usted siente que no es una persona humilde, si usted es una persona que le cuesta perdonar, yo le aconsejo que le pida a Dios que le dé un corazón humilde. Vea que nuestro Señor Jesucristo, incluso Él estando en la cruz, lo martirizaron, lo golpearon, lo crucificaron, lo mataron, le quitaron la vida. Y Él todavía, estando en aquella cruz, con su espalda desgarrada, con su frente ensangrentada, completamente su rostro desfigurado, golpeado, maltratado, y todavía muriendo en una cruz con una tortura inexplicable. Él ve a todos, aquel pueblo que estaba abajo de la cruz, gritando, mátenlo, mátenlo, mátenlo. Y Él dice, Dios mío, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. ¿Qué acción más ejemplificadora de lo que nosotros debemos ser? Hay 4 cosas que yo quiero compartir con usted en este día. En primer lugar, ¿por qué necesito perdonar? ¿Por qué debo yo perdonar? Y vea que dice, ¿por qué debo perdonar? Es decir, es un mandato, es algo que debemos hacer. No estamos supuestos a considerarlo, sino que debemos nosotros perdonar. En primer lugar, debemos perdonar porque también nosotros hemos sido perdonados por nuestro Padre Celestial. La Biblia dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, no los pecados de otros, nuestros, cuando nosotros tenemos una comunicación directa con Dios, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, todo pecado que le confesamos a Dios.
Dios es capaz de perdonarnos. Entonces, si Dios, siendo Dios, Él es el creador del cielo y de la tierra, Él es el creador de todo lo que existe, nada de lo que hay fuera posible si no fuera por nuestro Padre Celestial. Y si Dios, siendo Dios, Él es el Rey del universo, es capaz de perdonarnos, ¿cuánto más nosotros no vamos a ser también capaces de concederle el perdón o a quien nos pide perdón, o de perdonar a aquellos que nos han ofendido también? O cuántas veces nosotros también hemos ofendido a alguien. Debemos perdonar porque Dios nos perdonó primero. En segundo lugar, Dios quiere que nosotros perdonemos a otros. Así como Él nos ha perdonado, Él quiere que también nosotros mostremos. Es decir, mis queridos amigos, si nosotros pretendemos ser como Jesús, bueno, empezando por el mismo nombre, si nos llamamos cristianos, es porque somos seguidores de Cristo. Y si somos seguidores de Cristo, Él es nuestro modelo. Eso quiere decir que nosotros nos parecemos al Señor Jesús. Y si Él perdonó, también nosotros debemos perdonar a otros. Dios quiere, es decir, Dios quiere ver también esa actitud de humildad en cada uno de nosotros. Oh, queridos amigos, qué difícil es perdonar. Yo sé, a lo mejor usted está pensando, pastores, usted no sabe lo que me hicieron a mí. Usted no sabe en el gran problema que me han metido. Usted no sabe esa deuda que he tenido que pagar. Usted no sabe lo que he tenido que pasar porque quizás perdí mi trabajo y otra persona me lo quitó. Usted no sabe lo que es perdonar a mi cónyuge por lo que me ha hecho. Usted no sabe lo que es perdonar a mis padres. Cualquier cosa. Pero Dios, queridos amigos, quiere que nosotros seamos humildes y aprendamos a pedir perdón. En tercer lugar, cuando nosotros nos perdonamos, y aquí ya nos vamos adentrando en el tema de la sanidad interior. Cuando nosotros no perdonamos, creamos amargura en nuestro corazón. Cuando tú no perdonas, creas amargura en tu corazón. La amargura, mis queridos amigos, es como una enfermedad. Es decir, imagínese usted, su esposo le falló, su esposa le falló, y usted ha tenido que cargar con eso. Y su esposo le pide perdón, o su esposa le pide perdón, su cónyuge, digamos, para ponerlo en una forma neutral. Le pide perdón, y usted decide no perdonar. Esa persona va a andar cargando eso, va a andar diciendo, no me perdonó. Pero también usted, que no perdona, va a andar cargando eso. Van a pasar los años. Esa cosa, esa falta de perdón, le va a crear una amargura. Usted va a andar cargando con eso. Eso es como andar cargando algo pesado cada día de nuestra vida. Hay un ejemplo bien tremendo, bien difícil de imaginar. En el tiempo del Imperio Romano, y eso Pablo lo describe en una de sus cartas, a los que estaban presos, muchas veces habían algunos que con el tiempo pues se volvían ancianos, enfermos, y cuando alguien ya estaba moribundo, a otro preso le obligaban a cargarlo, le amarraban al preso como que era mochila, al preso anciano, al preso enfermo que ya estaba por morir, y tenía que andarlo cargando hasta que esa persona moría en los hombros de la otra persona. Imagínense, Pablo decía, miserable de mí, decía él, ¿quién me librará de este? Está hablando de otra cosa. Pero imagínese usted, andar cargando tanta cosa que lo único que hace es quitarnos la vida, amargarnos. No tenemos libertad de saltar, de alegrarnos, porque andamos eso, que al final nos termina enfermando. Por eso esta serie se llama Sanidad Interior. Todos queremos ser librados de la enfermedad que nos causa tristeza, que nos causa amargura, que nos causa
pobreza económica, que nos causa muchas cosas, que nos imposibilita de trabajar. Eso es la enfermedad física, pero la enfermedad interior muchas veces puede ser peor, porque esa misma enfermedad interior que necesita ser sanada nos da insomnio, nos quita el sueño, nos da depresión, nos quita la alegría, nos enferma interiormente, no nos permite vivir a plenitud. Yo te digo en este día, querido amigo, querida amiga, la Biblia dice que Jesús vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Dios quiere que tú vivas tu vida a plenitud, que no tengas que estar cargando cargas innecesarias. Él dice también que Él vino a dar libertad a los que estaban cautivos. También la Biblia dice que Satanás es el que ha venido para robar, te quiere robar la paz, te quiere robar todo, la felicidad, pero Dios quiere darte vida en abundancia. Decide perdonar para quitarte esa carga que no te deja vivir a plenitud. Perdona que te ha ofendido y concede perdón si acaso te piden perdón. En cuarto lugar, ¿por qué debo perdonar? Porque cuando nosotros decidimos perdonar, nos estamos pareciendo también más a nuestro Señor Jesucristo. Queremos ser como Él es. Nunca vamos a poder llegar a la perfección de nuestro Jesús, de nuestro Señor Jesús. Pero sí podemos intentar vivir como Él es. Y si intentamos vivir como Él es, nosotros también podemos ser capaces de perdonar a aquellos que nos han hecho alguna falta, o concederle perdón a aquel también que nos pide perdón, o pedir perdón nosotros, cualquiera sea la situación. Porque debemos perdonar. Hemos hablado acerca de eso, pero también un segundo punto es la revelación del perdón. El perdón, mis queridos amigos, es revelador. Y una de las cosas que nos revela es cuándo nosotros, o por qué, en qué tiempo nosotros necesitamos perdonar. Debemos perdonar, mis queridos amigos, porque postergar el perdón pone en duda nuestra comprensión del Evangelio. Si nosotros comprendemos, la Biblia dice en el libro de Juan que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, pero también nos habla del amor a los demás. Dios es amor y por eso también nosotros debemos amar, incluso a los que nos ofenden. La Biblia dice: mas Dios muestra por su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Estamos dispuestos nosotros a morir a nuestro orgullo para pedir perdón o para conceder perdón? Es la pregunta. Entonces, no podemos postergar, no podemos decir, sí, mañana yo me encargo de perdonar, mañana lo voy a hacer. Dios quiere que lo haga lo más pronto posible. En segundo lugar, postergar el perdón nos afecta más que la ofensa misma. Hay personas que han pasado con aquella carga, con aquella cosa que les lleva a vivir una vida de amargura, una vida de infelicidad. Mientras más postergues, mientras más alargues tú el tiempo de perdonar, más infeliz vas a caminar por la vida. Dios quiere que camines con felicidad. Dios quiere que vivas a plenitud. Haz la prueba. Pídele perdón a aquella persona que necesitas. Perdona a aquellos que te hicieron daño. Y verás qué diferente es vivir la vida. La Biblia dice en el Antiguo Testamento también, una porción preciosa, dice que Él quiere cambiar la tristeza en alegría. Él quiere cambiar esa ceniza de tristeza por una vida de alegría. Decide vivir en felicidad. Postergar el perdón también implica olvidar que Dios tomó la iniciativa para perdonarnos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Vea qué interesante, qué precioso. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, decide venir a la tierra a buscarte a ti que estabas perdido, a buscarme a mí que estaba perdido, para perdonar mis pecados. Usted sabe que
¿Qué significa el perdón de pecados? En el tiempo bíblico había todavía esclavitud. En las plazas ponían a las personas como que fuera un animal. Y las personas de dinero llegaban: yo quiero comprar a este hombre, yo quiero comprar a esta mujer para que me hagan oficios en la casa, para que me ayuden a cargar cosas, qué sé yo. Pero de repente venía alguien todavía con más dinero y decía: yo quiero redimir la vida de ellos, los quiero liberar de la esclavitud. Compraba, pagaba el precio y esas personas eran liberadas, eran redimidas y volvían a su libertad. Nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos de la falta de perdón. Y un día Jesucristo vino y dijo: consumado es, perdonados somos. Ahora somos redimidos, ya Dios pagó el precio. El precio fue la sangre del Cordero de Dios que quitó el pecado de todos nosotros. Si Dios lo hizo primero, si Jesús lo hizo primero, nosotros también deberíamos de intentar por lo menos conceder perdón o perdonar a otras personas. Ahora también postergar el perdón implica negar que el Evangelio nos fortalece para perdonar. El Evangelio son las buenas nuevas, es la palabra de Dios, es la que nos da el sustento y que nos ayuda a tomar pasos también para perdonar. Ahora un tercer punto es reconocer. Necesitamos reconocer que necesitamos ser perdonados y también perdonar. Muchas veces nosotros no queremos perdonar. Hay una historia en la Biblia donde dice que un hombre le perdonó a otro hombre, le perdonó una gran deuda que tenía. Pero a este hombre, después que fue perdonado, había alguien más que tenía una deuda pequeña con él y él no quiso perdonar. Vea, es lo mismo. Dios nos ha perdonado a nosotros nuestros pecados y muchas veces nosotros no le queremos perdonar a otras personas algo que nos ha hecho, cuando Dios nos ha perdonado todo y nos sigue perdonando todos los días. Nosotros necesitamos el perdón de Dios. Entonces, el perdón de los pecados será para los que reconozcan su pecado. Yo soy pecador. Todos los días peco. La diferencia es que hay unos que pecan más que otros. Otros pecamos más que otros. Hay otros que pecamos menos que... Es decir, así es. Pero todos somos pecadores. La Biblia dice en el libro de Romanos: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos, estamos desechados de la gloria de Dios. Pero si Dios nos ha perdonado, también nosotros deberíamos ser capaces de perdonar a otros. Reconozcamos que necesitamos perdón, por lo tanto también necesitamos conceder perdón. En segundo lugar, debemos practicar el perdón con nuestros hermanos, y no solo con nuestros hermanos, con nuestra familia, donde quiera que haya necesidad de perdón, nosotros debemos practicarlo y conceder perdón y perdonar también. Necesitamos todo el tiempo estar dispuestos nosotros a perdonar. En tercer lugar, la misericordia de Dios es infinita. Busquémosla, no nos cansemos de buscar la misericordia de Dios, porque para recibir perdón es un acto, un hecho de misericordia. Decir: yo ya no quiero que tú estés sufriendo por falta de perdón. No te preocupes, si Dios te perdona, yo también te puedo perdonar, no te preocupes más. O también nosotros decir: ya no aguanto, necesito tu perdón, perdóname. Y le aseguro que su vida va a dar un giro completo en una dirección que usted ni se imagina. Esa dirección se llama felicidad. Esa dirección se llama plenitud. Comience a vivir esa vida de plenitud que Jesús le ofrece a través del perdón. Y terminamos. El punto número 4 es un punto muy importante, que es perdonarnos a nosotros mismos. El perdón a nosotros mismos. Una de las artimañas más difíciles con las que tenemos que luchar son con nuestros pensamientos. Uno de los pensamientos más difíciles, que es muy recurrente, es la culpa. Cuando usted ha pecado o cuando a alguien le va mal,
y usted sabe que fue por culpa suya, comienza a sentir culpabilidad. Cuando usted pecó, cuando usted a lo mejor está haciendo cosas a escondidas y que nadie sabe, a lo mejor ha estado robando, nadie sabe, ha estado mintiendo, nadie sabe, ha estado viviendo una doble moral, una doble vida, una vida de adulterio, una vida de fornicación. Y usted piensa que nadie sabe, pero usted sabe que Dios sabe. Y eso mismo le hace a usted vivir, como dicen, la conciencia le está carcomiendo, le está quitando la felicidad. Y usted se siente culpable. Esa culpabilidad le va a ir criando una enfermedad. Mire, hay personas que se enferman porque saben que hay falta de perdón, saben que están viviendo una vida, una doble vida. Y eso les está matando por dentro, les está quitando la paz, les está enfermando. Esa es una enfermedad que necesita ser tratada. Dios le da una puerta a usted. 1 Juan 1:9 es esa puerta. Si confiesas tu pecado. Ahora le voy a aconsejar algo. Dígaselo a Dios primero. Dígale a Dios: Dios mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Le he fallado a mi esposa, le he fallado a mi esposo, le he fallado a mis hijos, le he fallado a mi empresa. Tú lo sabes, Señor, te pido perdón. ¿Y sabe qué? Dios le va a revelar la forma en que usted debe abordar esa situación. Porque cada situación es muy específica. No todos tenemos el mismo jefe. El jefe es comprensible, que le va a decir: ¿sabes qué? No te preocupes. Hay cónyuges que son más condescendientes. Hay hijos que le van a decir: papá, tranquilo. No te preocupes, papá. Te amo, te perdono. Su cónyuge le va a decir: ¿sabes qué? Te amo, te perdono. Hay otros que no. Hay personas más difíciles que otras. Hay personas con las que no se puede dialogar. Y sobre todo cuando se comete un error. Dios le va a decir a usted cómo abordar esa situación. No se apresure. No pierda el control. No se apresure en el momento difícil, en el momento, como dicen, en el momento cuando estamos con la cabeza caliente, dicen por ahí. Tranquilícese, pida dirección de Dios, pídale perdón a Dios y Dios le va a decir, le va a hacer sentir cómo abordar esa situación. En segundo lugar, porque eso es el peso de la culpa. Usted siente ese peso que no lo deja tranquilo. En segundo lugar, dé el paso para ser perdonado. Usted tome la iniciativa. Puede ser que a usted le hayan perdonado, le hayan fallado y que sea usted el que tiene que conceder perdón. Pero usted dé el paso. Dígale a su esposo, dígale a su esposa: mi amor, no te sientas mal. Tranquilo, yo te perdono. Aunque no sea usted el que haya cometido la falta. Hijo, hija, tranquilo, tranquila, hijita linda. Te perdono. Fallaste, pero yo te perdono. Las cosas pueden cambiar, pero Dios le va a revelar a usted y le va a quitar ese peso de la culpa. Y tercero y último lugar, sepa, mi querido amigo, que para Dios no hay nada imposible. Él puede perdonar, Él puede abrirle a usted el camino, Él puede decirle a usted: solo Dios. Por eso cantábamos antes: solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios. Él es el único que puede mostrarle a usted qué camino tomar para llegar a una vida, vivir una vida de plenitud, una vida de felicidad, una vida transformada solamente por el poder de Dios. Si usted me permite, yo quisiera hacer a Dios una oración por usted. Yo sé que usted tiene que quizás tomar una decisión. Por eso, este estudio bíblico, termino con esta pregunta: ¿qué necesita usted hacer? ¿Necesita perdonar a alguien? ¿O necesita concederle el perdón a alguien? ¿Necesita pedir perdón? Dios se lo va a mostrar. Quiero orar por usted, que Dios le ayude a tomar esa decisión que usted necesite tomar. Gracias, Dios, por este tiempo que nos has permitido, a la luz de tu palabra, Señor, encontrar ese camino que necesitamos tomar
para comenzar a sanarnos de adentro hacia afuera. Y una de esas decisiones que necesitamos tomar es aprender a perdonar. Señor, danos humildad. Aquellas personas que nos han visto, Señor, ayúdales. Si tienen que tomar la decisión de perdonar a alguien, si tienen que tomar la decisión de pedir perdón, muéstrales el camino, muéstrales cómo tienen que hacerlo, Dios mío. Ayúdales, revístenos de paciencia, revístenos de humildad y danos la valentía, el coraje que necesitamos para tomar la decisión de perdonar. Solo tú, Dios, puedes hacerlo. Dios le bendiga. Gracias por habernos acompañado. Le invito, esta es solo una de las muchas otras enseñanzas que vamos a estar dando acerca de la sanidad interior. Dios quiere que sea usted libre, que viva en felicidad, que ya no ande cargando con nada. Termino con esta porción de la Biblia que está en el libro de Juan capítulo 10, versículo 10. Satanás, el diablo, ha venido para robar, para matar, para destruir, pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Que Dios te bendiga.